La obligaba a beber el brebaje. De noche. En silencio. Sin explicaciones. La copa, llena de un líquido brumoso, era una condena, y ella no era más que un cuerpo al que se le exigía una sola cosa: desaparecer. Él quería librarse de ella, pero no mediante el divorcio. Por química, por miedo, por gotas. Y todo, en nombre de otra mujer, una mujer que lo unía a algo mucho más aterrador que el amor. Esta historia no trata del matrimonio. Es sobre cómo el poder convierte los sentimientos en un arma. Sobre una mujer ofrecida en sacrificio. Sobre un hombre que quiso gobernar contra las leyes de la sangre. Y sobre un amor que se convirtió en la maldición de toda una dinastía. En este video sabrán por qué en los lujosos aposentos de Dresde no se susurraban votos de amor, sino ruegos finales. ¿Quién era en realidad aquella cuyo nombre temían pronunciar en voz alta? Porque detrás de las sonrisas palaciegas se escondían frascos con brebajes. Como la mentira sobre la esterilidad se volvió un instrumento político. Y como la mujer a la que llamaron un vientre inútil terminó dando a Europa una reina de Gran Bretaña. Verán cómo el elector de Sajonia intentó reescribir las leyes del matrimonio. Sabrán por qué los pasillos del palacio se llenaron de susurros sobre incesto. Y comprenderán cómo el amor, si es que lo era, puede convertirse en una sentencia de muerte. Se amaban, pero no el uno al otro. Y no de un modo permitido. Miren hasta el final. Lo más escalofriante no está al principio. Está en el desenlace. Y todavía se sienta en el trono. La tarde cubrió Dresde con un manto denso y pesado. El aire estaba inmóvil, como si se hubiera quedado congelado en una oración, y todo alrededor no recordaba a una ciudad, sino a una capilla funeraria, muda, expectante, llena del aliento de algo ineludible. Tras las ventanas del palacio no se movió ni una rama, solo a lo lejos un aullido prolongado de perro cortó el silencio, como un presagio que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. En noches así hasta las piedras parecían partícipes del destino. Tras la pesada puerta de roble en los aposentos de Eleonora titilaba una luz débil. Las llamas de las velas proyectaban sombras vacilantes en las paredes, como si ni el fuego quisiera ser testigo de lo que ocurría. Ella estaba de pie ante el espejo y miraba su propio reflejo, un rostro que parecía pertenecer a otra mujer. Bajo sus ojos se habían trazado medias lunas oscuras, los labios habían perdido su color, la piel parecía traslúcida. Pero la postura seguía erguida, como corresponde a una princesa. Ningún antepasado le habría perdonado la debilidad, aun sabiendo el precio de esa entereza. Unos pasos sonaron tras la puerta, pesados, resueltos. No se acercaban, irrumpían, como un ejército, violando la última frontera. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció Johann Georg IV, elector de Sajonia. En la mano sostenía una copa de plata con el escudo. No era un obsequio ni un símbolo de triunfo. Era un objeto de muy otro propósito. Se acercó a ella con la misma lentitud solemne con la que un sacerdote alza el cáliz en el altar. Le tendió el vaso y pronunció una sola palabra, apagada, ronca, como si no fuera su voz sino la voluntad del destino la que resonara en la estancia. Bebe. Ni una gota de duda, ni una brizna de compasión. Solo una orden. Eleonora se echó hacia atrás, le temblaron los labios. No puedo, susurró, apartando la mirada, como si temiera la sombra misma que había caído entre los dos. Pero George no era un hombre de concesiones. Sus dedos le apretaron los hombros, clavándose en la piel, como si con ese agarre intentara someter no solo el cuerpo, sino también el alma. La copa quedó a un palmo de sus labios. Él aguardó. Ella dio un sorbo, uno, luego otro. La amargura le invadió la boca, le quemó la garganta, dejó en la lengua un gusto a hierro y en el corazón la clara certeza de que no había regreso. Y cuando el vaso quedó vacío, algo se rompió dentro de ella. Como si el hilo que sostenía los sueños se hubiera soltado, dejando tras de sí un vacío. Todos los años de espera, de esperanzas, todas las cartas, miradas, oraciones, desaparecieron. No quedó ni fe ni sentido. Solo una mirada vacía, dirigida a una noche que parecía eterna. A sus espaldas se trenzaban los rumores. No había podido ser madre, no había colmado las ambiciones del matrimonio. Era solo un título, no esposa, no amada. Esas palabras se susurraban en los salones, en la cocina, en la iglesia. Pero más alto que todas hablaba la copa, una y otra vez alzada a sus labios. Aquella tarde Eleonora comprendió. Su vida no era una historia de amor, no era un cuento de una princesa rescatada. Era una tragedia con los papeles repartidos de antemano. Ella no era heroína, ni reina, sino un peón. Y la partida estaba casi jugada.
Solo las estrellas sobre Dresde permanecían indiferentes. Seguían observando sin intervenir. Como Dios, que, al parecer, se había vuelto de espaldas. En algún lugar, a lo lejos, sonó otro paso. Un sonido que no anunciaba la llegada de ayuda, sino un nuevo avance. Eleonora sabía, todo aquello no empezó con su boda, ni con la corona, ni con las firmas. Empezó mucho antes que ella. Y si ahora en su mano temblaba una copa con un brebaje, significaba que alguien, alguna vez, alzó otra copa, por la pasión, por el pecado, por aquella mujer a la que no le estaba destinado ser legítima, pero sí quedar para siempre en la memoria. Todo comenzó con un hombre llamado Jorge II, elector de Sajonia, un gigante pelirrojo con ojos del color del metal fundido. Entraba en los salones como un comandante, y su voz sonaba como si hasta las paredes debieran obedecer. Lo llamaban Marte, no por virtud, sino por temperamento. Las batallas le interesaban menos que los aposentos en los que lograba sus verdaderas victorias. De todas las mujeres que pasaron ante sus ojos, una quedó para siempre en su memoria. Ursula Hogwitz. Era como un soplo de verano, rubia, con ojos en los que se reflejaban las nubes sobre Sajonia. Su voz era más suave que la neblina de la mañana, sus movimientos, más finos que los de cualquier duquesa amanerada. Pero tras esa fragilidad se escondía una fuerza capaz de quitarle la paz al hombre más resuelto. Jorge olvidaba el Estado, las guerras, su matrimonio con Anna Sofie. Todo desaparecía cuando tocaba la mano de Úrsula. El consejo, alarmado, decidió, había que casarla, rápido, en silencio, sin escándalo. Le encontraron un oficial. Phil, taciturno. El matrimonio fue una formalidad. 9 meses después nació una niña. Su nombre fue Magdalena Sibila, pero todos la llamaban Vila. Había en ella algo abrasadoramente familiar, de su madre, y algo inquietantemente reconocible, del elector. El color del cabello, el matiz de la mirada, incluso el trazo de los labios. Las damas en la corte sonreían, pero se cruzaban miradas contenidas. Nadie hablaba en voz alta. Todos callaban, como si la verdad misma fuera demasiado peligrosa. La pequeña Vila creció entre susurros y miradas, pero su infancia no conoció el miedo. Era como un baile, ligera, radiante, impredecible. Volaba por los salones como la encarnación de la primavera, sin saber que su destino ya estaba escrito en páginas que nadie se atrevería a releer. Pasaron los años, y la niña se convirtió en doncella. Hablaba 4 idiomas, tocaba el clave con tal delicadeza que a los ancianos se les humedecían los ojos y los jóvenes perdían el juicio. Pero nadie, ni uno, esperaba que perdiera la cabeza quien debía permanecer frío. Johann Georg IV. La conocía desde la infancia. Él la era su prima. Pero un día, en un salón bañado por la luz del atardecer, la vio de otro modo. No como pariente, no como niña, sino como una mujer cuya belleza derrumba cimientos. En ese instante todo cambió. Se quedó inmóvil, y algo se quebró por dentro, como si el antiguo orden se disolviera como vino derramado en el suelo. ¿Quién es?, preguntó. Vila, respondió un cortesano. Y entonces en los ojos de Jorge se encendió una luz que nunca se apagaría. Los secretarios susurraban horrorizados. El consejo enmudecía de miedo. El viejo elector, al enterarse, solo esbozó una sonrisa torcida. Conocía la verdad desde el principio. Pero ahora que la pasión del hijo había salido a la luz, callar se volvió peligroso. El trono exigía un heredero. La dinastía, un futuro. Y Vila, pese a todas sus virtudes, no podía convertirse en esposa legítima. El consejo buscó una esposa. Con urgencia. Oficial. Noble. Preferiblemente, de salud firme y carácter apacible. Eleonora de Eisenach encajaba a la perfección. Joven viuda, madre de 3 hijos, hermosa pero discreta. Su parentela la convencía, con voces, con miradas, con manos que le apretaban los hombros. Una segunda oportunidad, insistían. El elector es un gran partido. Ella no se resistió. No porque soñara con el amor, sino porque temía la soledad. Y en un solo día firmó los papeles, se probó el vestido, se puso una sonrisa. Pero incluso antes de la boda quedó claro, allí no la esperaban. El marido, nuevo, legítimo, estaba a su lado con el cuerpo, pero el alma en otra ala del palacio. Allí donde se susurraba un solo nombre. Un nombre que explicaba la frialdad, la distancia, la indiferencia. El nombre, Vila. Eleonora Espero. 1 mes, medio año, 1 año.
Cada noche escuchaba pasos en el corredor, con esperanza. Pero cuando por primera vez oyó el nombre dicho en un murmullo, todo quedó claro. Se acercó a la vieja doncella y formuló una única pregunta: ¿ella es su? La doncella no respondió. Y aquel silencio bastó. El mundo a su alrededor se detuvo. El palacio vivía su vida. Pero la suya se paró. La boda se organizó rápido, casi sin pausas entre los consentimientos y las formalidades. Los papeles se firmaban en silencio, como sentencias. Los criados preparaban los aposentos, el sacerdote aguardaba en el altar. Pero en los rostros de los cortesanos no había alegría, solo sonrisas tensas y miradas secas. Todo transcurría como un guión cuyo final todos conocían. Eleonora estaba de pie con el vestido nupcial, rodeada de flores y cintas doradas, y por dentro sentía solo frío. No porque temiera un nuevo matrimonio, ya había sido viuda y sabía lo que es perder, esperar, callar. Pero aquí había otra cosa. Ajena. Como si la tela misma de esa unión se hubiera tejido no de amor, sino de miedo. Como si la empujaran no hacia un altar, sino hacia un ara de sacrificio. Después de la boda hubo algunas salidas oficiales, algunos discursos, una recepción en un salón con lámparas de cristal donde intentó sonreír sin abrir los labios. Luego llegó el silencio. El marido casi no aparecía. Se iba temprano y volvía tarde. En sus ojos, si ella llegaba a encontrarlos, no había interés, ni deseo, ni culpa. Simplemente no la veía. Estaba cerca con el cuerpo, pero con el alma muy lejos. Su presencia no lo conmovía, como si fuese una de las columnas del palacio, erguida, necesaria, pero inadvertida. A veces oía su voz al otro lado de los muros, risueña, viva, como si fuese otro hombre. Esa voz sonaba cuando hablaba con ella, con Vila. El nombre flotaba por los corredores, se susurraba en los cuartos de los criados, se filtraba por las rendijas como el olor de las bodegas. Estaba en todas partes, y cada vez que sonaba le arrancaba a Eleonora otro trozo de dignidad. Las noches eran especialmente largas. Esperaba, no amor, no un roce, al menos una mirada. Pero él no venía. Ni siquiera el deber conyugal formal le interesaba. Ella quedó sola, ni viuda ni esposa. Mujer sin marido con el marido vivo. Pero una noche, igual de fría, con el viento soplando tras la ventana y las sombras de las velas arrastrándose por las paredes, él entró por fin. Su rostro era de piedra, como si cumpliera algo obligatorio, doloroso, ajeno. Se sentó a su lado sin decir palabra. Su mirada era oscura, en ella no había deseo, ni pasión, ni siquiera aburrimiento. Solo cansancio. Y entonces apareció por primera vez la copa. No dorada, no ceremonial, una taza sencilla con un líquido turbio que olía a hierbas. Se la tendió en silencio y dijo una sola palabra: bebe. Ella se quedó inmóvil. Se volvió hacia él, le escudriñó el rostro, y en él no vio a un hombre, sino un designio. No había venido por ella. Había venido por otra cosa. Por la liberación. ¿Qué es?, preguntó sin apartar la mirada. Él no respondió. Solo miraba como se mira la puerta que hay que abrir aunque se lamente las consecuencias. Ella bebió. Por miedo. Por orgullo. Por culpa. Por impotencia. No sabía qué contenía aquel brebaje, pero su cuerpo le decía, no era curación. Se repitió. No cada noche, no con horario, pero lo bastante a menudo como para volverse un ritual. De vez en cuando él venía, y con cada visita había en él menos hombre y más intención. Ya no le temblaban los dedos cuando dejaba la copa sobre la mesa. Su voz era tranquila, como la de un funcionario que lee un decreto. Una vez dijo, necesito un divorcio. Y enseguida, como ensayado, necesito libertad. La necesito a ella. No pronunció el nombre, pero no hacía falta. En la habitación solo resonaba el eco de lo que todos ya sabían. Elevó a Vila al rango de condesa. No fue solo un favor. Fue un paso hacia el trono. La acercó así con tanta claridad que parecía querer que todos lo supieran. Los criados. El consejo. Europa. Ya no escondía su amor. Lo exhibía, como un estandarte. Eleonora observaba desde sus aposentos. No por espías, no por rumores, por su propia piel. Su cuerpo sabía lo que ocurría. Sus caricias eran una formalidad. Sus visitas, una obligación. Su mirada, una sentencia. Y su cuerpo, un blanco. Intentaba probar que ella no podía ser madre. Que el matrimonio era una cáscara vacía.
que él era libre no por ley, sino de hecho. Pero la naturaleza no estaba de su lado. Él no sabía, ella ya había dado a luz. Tenía hijos. Su cuerpo sabía dar vida. Ya guardaba la memoria del calor, del movimiento, de las voces. Sus brebajes no podían borrar eso. Ninguna copa podía anular su pasado. Y ningún intento de humillarla podía arrebatarle su fuerza. Aunque él no lo viera. Cuando ella cerraba con llave, él encontraba la llave. Cuando pedía a las doncellas que mintieran, él entraba de todos modos. No era amante, ni marido, era juez. Y en esa prisión ella quedaba cautiva sin delito. A veces él la miraba como si quisiera decir algo importante. Pero las palabras no nacían. Solo la mirada. Ella hablaba por él. En ella vivía el cansancio de un hombre que no luchaba contra ella, sino contra sí mismo. Y no podía vencer. Y ella se preguntaba, ¿cuánto puede durar esto? ¿Qué debe suceder para que termine la lucha? ¿A cuántas mujeres se sacrifica no por odio, sino por un amor dirigido a otro lado? ¿Por qué paga con la vida la que solo quiso estar al lado? No había respuestas. Solo noques. Solo copas. Solo una mirada que no la veía. Y por entonces en Europa empezaba otra cosa. Algo que caería sobre Dresde como una maldición. Que haría que todo lo demás careciera de sentido. Llegó de repente, como llega siempre la desgracia que lleva tiempo gestándose mientras todos fingen que no vendrá. En la primavera de 1693 corrió por Europa el aliento de un miedo antiguo. Primero, rumores desde ducados lejanos, luego, cartas con sellos que se abrían con crujidos y manos trémulas. Una enfermedad. Esa de la que no salvan ni los muros del palacio, ni los amuletos en el pecho, ni las oraciones junto al lecho. La palabra viruela se convirtió en el susurro con el que empezaba y terminaba cada conversación. No la llamaban por su nombre, la temían como una fuerza que no puede engañarse. En Dresde todo se detuvo. Desapareció la risa. La música se extinguió. Las arañas que no se apagaban en semanas empezaron a apagarse solas. El aire cambió, viscoso, viciado, como antes de la tormenta. Los criados empezaron a desaparecer, unos de permiso, otros enfermos, otros simplemente no regresaron. Se susurraba, ya está aquí, ya está cerca, en las calles vecinas. Pero nadie esperaba que llegara precisamente a donde ninguna tormenta se atrevería a entrar. La primera en caer fue aquella cuyo nombre llevaba brillo y maldición. Bila. La leyenda, la musa, el amor prohibido. Su voz, que antes llenaba salones, ya sonaba solo en el recuerdo. La fiebre la deshizo como el viento sacude los pétalos. El cuerpo que un día danzara quedó inmóvil. Ni el título de condesa, ni los privilegios, ni los cocimientos, nada ayudó. Los criados, al salir de sus aposentos, callaban. Ni siquiera las viejas doncellas se santiguaban, solo se limpiaban las manos en el delantal y se marchaban sin mirar atrás. Eleonora estaba junto a la ventana cuando oyó un tañido sordo. No de campana, no solemne, el sonido de una puerta tras la cual todo ha terminado. No lloró. No porque no hubiera dolor, sino porque el dolor hacía mucho había desbordado el vaso. Donde otros llorarían, a ella solo le quedaba el vacío. Lo que temía, sucedió. Pero el miedo se fue con la realidad. 13 días después se repitió. Esta vez, en otras estancias. Donde antes sonaban pasos, ahora se oían órdenes del médico. Donde tintineaban las copas, ahora se susurraban oraciones. El elector. El marido. El gobernante. Yacía en penumbra como un soldado abatido, no por espada, sino por su propia elección. A su lado no estaba ni Vila ni Eleonora. Solo un clérigo que sabía que el desenlace era inevitable. Esta vez la copa estaba vacía. Todos los brebajes habían sido bebidos. Todos los caminos, recorridos. Se fueron casi juntos. Los que sabían decían, el destino los ató, y el destino lo volvió todo polvo. Unos suspiraron aliviados. Otros, horrorizados. Y otros callaron porque no sabían nombrar cosas así. El amor que quiso desafiar al mundo se disolvió, incapaz de resistir su propio fuego. Y en medio de aquel silencio, en un patio gris cubierto por una bruma cenicienta, quedó una figura. Eleonora. No pronunció palabra. No dio órdenes. No escribió cartas. Solo recogió en silencio sus pocas pertenencias, dejó la llave sobre la mesa de roble y abandonó unos muros que durante tantos años habían sido su prisión. Eisenach la recibió sin fanfarrias.
La misma ciudad de la que partió siendo joven ahora la acogía hecha de algo inquebrantable. No buscó un nuevo amor. No exigió justicia. No alimentó venganza. Simplemente vivió el resto de sus días. En una casa vieja, entre libros, entre voces infantiles. Sin muchedumbre, sin rumores, sin ruido. Pasaron 3 años. Nadie advirtió cuando se fue. No hubo carruajes negros. No hubo pregoneros. Quietud. Simple, callada, casi imperceptible. Las crónicas no le dedicaron ni un párrafo. Los anales la mencionaron de pasada. Una pequeña nota al margen en los campos de la historia de otros. Pero lo que no se escribe con la pluma permanece en la sangre. Lejos, en Londres, donde la realidad, los muros y las leyes eran otros, se sentaba una mujer de mirada clara y sonrisa apacible. Carolina. La misma hija que Eleonora había criado en la sombra, bajo la opresión, en soledad. Aquella cuyo nombre no significaba nada en los corredores de Dresde. Aquella cuya sangre un día llamaron inútil. Carolina se casó con Jorge II. Se convirtió en reina de Gran Bretaña. Dio a luz a 9 hijos. Sus descendientes se sientan ahora en el trono. Bajo sus pies no reluce la tesela sajona, sino las alfombras de Windsor. Pero en sus venas corre la sangre de la mujer que un día cayó mientras otros gritaban. Que se mantuvo en pie cuando otros caían. Que bebió, y sobrevivió. Eleonora, olvidada por muchos, no fue vencedora en el sentido habitual. Pero venció. No con gestos, ni con castigos, ni con maldiciones. Sino con el hecho de su vida. Y con su descendencia. Ahora, cuando suena el himno británico, cuando la bandera se alza sobre Buckingham, cuando los nombres de los monarcas resuenan por el mundo, en algún rincón de la memoria se esconde la imagen de una mujer cuya historia pudo desvanecerse, pero no lo hizo. Porque su silencio resultó más fuerte que cualquier palabra. No maldijo, no se vengó, simplemente, venció.